Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Ya estaba extrañando estos encuentros, hoy con mucho calor en Córdoba. En el encuentro de hoy vamos a compartir con Cintia Intile hablando sobre nutrición ancestral. Así que ya mismo la invito. A ver si, sí. Hola, André. Hola a todos los que se van sumando. Me dicen si se me escucha bien. Hola Tuti, ¿cómo estás? Hola, no te veía, te vi cuando dijiste hola. Te veía todo ¿Cómo estás? negro. Todo Se bien. escucha ¿Se se escucha escucha? bien porque el aparatito a veces no me anda. ¿Te escucho? ¿Vos me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto, Bueno, perfecto. fantástico. Con la tecnología Bienvenida. mucho no me... Y somos dos, viste que además ahora tenés que estar todo el tiempo actualizándote en la vanguardia y Sí, sí, a mí ni déjame con la hablar, ni hablar. naturaleza. Hola Gaby, Hola Gaby, me genia Gaby. Bueno, una Cintia, genia. bienvenida a este espacio. Un placer que nos Muchas gracias. compartas todo tu amor por lo que haces, que se nota. Así Muchas que, gracias. además de darte la bienvenida y de darles bienvenida a todos los que se están sumando, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, que te presentes, quién es Cintia. Bueno, yo soy varias cosas. Primero y principal, mamá de tres bellezas, eh, Josefina, Julieta y Federico. Fede es quien me trae a todo este mundo. Fede tiene autismo Ujú, y bueno, comienzo un camino, no sé, único con él, eh, único para él y único para toda la familia, ¿viste? Porque esto es como una onda expansiva. ujú. Pero antes de eso, soy profesora de educación física también. No ejerzo en este momento, pero llevo la vocación en el alma. Así que nada, hoy me encuentro enseñando de otra manera, ¿no? Enseñando el alimentarse bien, ¿no? El seguir ciertas pautas Ujú, para sentirnos bien, ¿no? ujú. Porque no solo es la alimentación, yo creo que la nutrición pasa por un montón de lados. Hoy, ¿no? Hoy viéndolo desde donde estoy. Y Totalmente. bueno, Eso te iba a preguntar, antes de ser madre, porque vos dijiste primero soy mamá, ¿no? Pero también primero sos antes que mujer, sos amiga, sos todo. profe de educación física y un montón de cosas más. Me gustaría que, como hoy vamos a hablar específicamente de nutrición ancestral, que me cuentes cómo ha sido tu proceso personal o tu tránsito en la relación con el alimento. Si toda la vida fuiste consciente de qué ingerías, si desde al haber estudiado educación física tenías un paradigma, como un programa instaurado, o cómo fue tu relación con el alimento o desde dónde vos te alimentabas antes de que conocieras la nutrición ancestral. Mira, te voy a contar, creo que en ningún vivo de los míos conté tanto, pero yo te prometí que te lo iba a contar todo. Yo vengo de una familia donde la dieta es eh, lo que se hace, ¿sí? Toda tu vida, dieta en el sentido de, no en el sentido real de la palabra, sino dieta para adelgazar. Yo me crié en una familia así. Consecuencia de eso, cuando llegué a mi adolescencia, casi adultez, empecé el profesorado de educación física, que también es un ambiente bastante complicado y complejo si no lo sabes llevar. Tuve anorexia, tuve bulimia, o sea que nunca tuve conciencia, la conciencia que tengo hoy sobre el alimento, ¿no? Y bueno, seguía atravesando, trastabillando. Lo mío era trastabillar todo el tiempo con la comida, todo el tiempo. Si yo me remonto a mi adolescencia y mi adultez, o sea, fue
tropezar, tropezar y tropezar. Conclusión que llegó a hoy con daño intestinal bastante importante, ¿sí? Consecuencia de todas estas experiencias, porque nada pasa gratis por la vida, y menos en cuestión de alimentación. Y malos hábitos, ¿sí? No solo alimentación, sino que malos hábitos en general. Bueno, anterior a toda mi capacitación como asesora nutricional y demás, hay una etapa donde yo trabajo en LAN, en una compañía aérea que estuvo acá en Argentina, y nada, entraba a trabajar a las 4 de la mañana y salía a las 12 del mediodía para poder estar con mi hijo, ¿sí? Que en ese momento recién recibíamos el diagnóstico de autismo. Yo no me daba cuenta que lo que tenía que hacer era dejar de trabajar. O sea, porque ese fue el secreto de la mayor parte de todo esto. Cuando yo dejé de trabajar y lo miré y entablamos esa mirada y dijimos, bueno, nos conectamos, ahí empezó a cambiar todo. Ahí hubo un cambio radical. Después empezamos con la alimentación, yo usé muchísimo la fermentación para hacer biodisponibles los nutrientes de los alimentos para sus intestinos. En ese momento yo todavía no había empezado tenía una conciencia, pero no había empezado bien conmigo, ¿sí? Todo esto empieza después de tener a mi hija más chiquitita, con la cual tuve diabetes gestacional en el embarazo, porque me dieron el diagnóstico de mi hijo mientras yo gestaba a mi hija más chiquitita. Claro, y la diabetes es miedo con resistencia, ¿no? Así que... Exacto. Entonces, ahí empiezo a hacerme un poco más consciente de mi alimentación, ¿sí? Porque, bueno, nada, empezás a cambiar porque querés cuidar a tu bebé, al bebé que está en tu panza. Y, bueno, después de esto yo estudio y empiezo a trabajar en la alimentación de Fede, lo que hace que también, por defecto, vaya a mí también esa Eso te iba a alimentación. preguntar, porque vos estás hablando de que el afuera, Fede y tu hija, creo que es Juli la más chica, ¿no? No, Josefina. José la más chica. Sí. Entonces, Fede y José, o sea, vos te cuidaste o cambiaste la alimentación por ellos, ¿no? Y antes de esto, nunca hubo quizá un proceso de darte cuenta de cómo era tu vínculo con la alimentación o desde dónde te alimentabas, ¿no? No, Entonces, mi vos empezaste a primer, cambiar por ellos y cómo impactó en exacto, vos. impactó en mí y yo no hice lo mismo que hice con Fede. Yo hice, siempre lo cuento, empecé haciendo un un programa de alimentación muy conocido en Estados Unidos que se llama All Healthy, que es alimentación paleo estricta. Como se alimentaba el paleolítico hace millones de años. Eso a mí me hizo tomar conciencia de muchísimas cosas, muchísimas cosas. Al margen de todo lo que yo tomé conciencia, se destapó la olla de mis intestinos, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación, como cualquier cambio que hacemos, al principio es como que viene la tormenta, ¿sí? Puede ser que cambies tu alimentación a vegetariana, puede ser que cambies tu alimentación a cualquier tipo de alimentación. Lo que va a suceder es que se destapen porque las bacterias intestinales empiezan a trabajar de otra manera. Y dicen, no, ¿sabes qué? El gluten acá no va a entrar más. No, gracias. Lácteos, no, no vas a tomar más lácteos. No, no los toleramos, no los queremos. ¿Por qué se destapa esa olla? Entonces, bueno, hablando en criollo, ¿no? O sea, yo le llamo destapar la olla, pero es realmente lo que sucede para que se entienda, ¿no? Para hablar en un lenguaje más coloquial y que se entienda, porque a mí no me gusta hablar todo estrictamente científico, porque la verdad es que no llega, ¿sí?
O sea, yo te leo un paper y no te va a llegar. Y te lo explico de esta manera y quizás sí. Te va a llegar Ujú, mejor y lo vas a entender de una manera más simple. ujú, Y bueno, así empecé yo. Y después empecé a no tolerar un montón de alimentos que yo hoy, parada hoy donde estoy, ¿sí? Con los conocimientos que, porque leo nada más, de la nueva medicina germánica, de un montón de cosas que empecé a leer, hay como una relación directa que mi hijo tuvo que dejar de consumir tantos alimentos, que yo también dije, si él lo tiene que dejar de consumir, yo también voy a ser intolerante a esto. ujú, Y yo llegué a un punto de que preparando una mermelada para mi hijo, me saltó un poquito de mermelada en la mano y yo no me di ni cuenta de que me había saltado la mermelada en la mano. Y me empezó a picar, a arder, ¿viste? No era la mermelada caliente, ¿sí? Yo ya lo había sacado del fuego. Cuando me ujú. miro tenía toda una reacción de esa Sí, mermelada, sí. ¿entendés? O sea, a mí ya me estaba empezando a hacer mal la fruta, ¿sí? Directamente. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí empecé a hacer otro tipo de trabajo en mí, ¿sí? Porque dije, acá hay algo que no está cerrando, porque yo llegué a tener que eliminar todo tipo de alimentos de mi alimentación y quedé comiendo carne solamente porque era lo único que toleraba. Mis Ujú. intestinos no toleraban otra cosa. Y en ese momento dije, ¿para qué está pasando? Acá hay algo que está pasando eh, Con la que no es la tolerancia. alimentación. Claro, ¿a qué estoy siendo intolerante realmente? Mm. ¿Sí? Bueno, y ahí hice todo un trabajo interno que lo sigo haciendo, obviamente, buscando técnicas, buscando cosas. Eliminé químicos de toda mi casa, ya por Fede, ahora los eliminaba por mí. Yo no me puedo maquillar porque me sale, bueno, todas unas reacciones alérgicas. Ujú. No podía tomar el sol porque se me elevaba la histamina en la sangre. Y con todo este trabajo que fui haciendo, con respiraciones Wim Hof, no sé si lo escuchaste, bueno, con un montón de cosas, aplaqué un poco este tema de la estaminosis, aplaqué un poquito y hoy puedo consumir mucha, una variedad. Bueno, ahora no son contados con los dedos en las manos los alimentos que consumo. Ujú. Entonces, bueno, de a poquito voy avanzando. Qué Pero bueno, hermoso fin. ese es el recorrido con mi alimentación. Gracias por abrirte a compartirnos tu historia, A mí me porque encanta. a todos nos pasa que hemos pasado por extremos. Bueno, en mi Ujú. IGTV hay muchos vivos de alimentación desde distintos paradigmas, desde la alimentación evolutiva, desde el vegetarianismo o plant-based. Bueno, hay como muchos, ¿no? Incluso con el doctor Luis de Lupi. Y todos dicen cosas distintas porque cada uno lo va vivenciando y ahí Natalia había comentado, no me gustan los extremos, y a veces necesitamos esos extremos para ir encontrando el equilibrio o el punto El equilibrio. medio, ¿no? Entonces cada uno en su propio proceso necesita esos extremos. Yo también tuve un año vegana, eh, pero estaba hipersensible a todo, irascible, ¿no? Entonces, para mí fue un año extremo, pero fue necesario para que yo llegara después a otros estadios. También nací en una familia en donde ser gordo estaba mal y todo era dieta y me mandaban a Alquito desde chiquita, que Alco serían los Sí, sí, gordos sí, sí. anónimos, ¿no? Como obesos Ajá. anónimos. Yo tenía 8 o 9 años y nos mandaban al Quito, que nos medían, nos pesaban, teníamos que escribir todo lo que habíamos comido. Y eso es traumático, ¿no? Y hoy, hasta el día de hoy, esos espacios siguen existiendo, así como siguen existiendo un montón de extremos y de paradigmas que podemos ir integrando, ¿no? La nueva medicina germánica es una bendición a la humanidad para poder integrarnos y para poder escucharnos, entendernos, porque
en realidad no es la alimentación lo que causa las enfermedades, sino conflictos biológicos y cómo yo me tomo las cosas. Digamos, no es lo que yo trago, sino cómo lo digiero, ¿no? Exactamente. O qué creo que trago, ¿no? Ujú. Entonces, es muy Sí, importante esto de ir integrando. Ahí también Gaby dijo, los hijos son los maestros y tus tres hijos bueno, totalmente, vinieron a totalmente. decirte, volvé a vos. Porque aparte empezás por un extremo y como yo siempre lo planteé desde ese lugar, ¿no? La alimentación de mi hijo. O sea, yo empecé muy extremista. Yo cuando empecé su alimentación, que habitualmente para los que no conocen, la alimentación que se propone para los niños con autismo es sin gluten, sin lácteos, sin azúcares, sin soja, sin químicos, sin conservantes, sin colorantes, bueno, un montón de cosas. Yo era hiper al extremo, y aparte, como le contaba a Gastón el otro día en el vivo, era cuando vos vas a un biomédico, ¿sí? Para tratar a tu hijo con autismo, te dice, hay que matar la cándida, hay que matar a las bacterias, hay que matar a los parásitos, hay que matarlos Sí, a todos. Entonces, claro, vos salís con la cabeza así de luchar, que y todo es salís con lucha. la espada, claro, la espada del otro lado. ¿Sí? Salís con la cabeza así, con la espada así, porque eso es lo que va a hacer que tu hijo se ponga bien. Claro, y después de eso empezás a atravesar situaciones como, a mí se me venía a la cabeza, yo le estoy pidiendo a mi hijo que sea flexible y yo estoy siendo inflexible completamente. Entonces, tengo que encontrar el punto, ¿sí? Él iba a los cumpleaños, pautábamos que te podés comer un caramelo, después de un año de hacer la dieta. Durante un año no fue un cumpleaños, porque yo no podía controlar que él comiera o no comiera caramelos. O sea, que no podía Y ser yo tenía, niño. pero no podía ser niño, exactamente, porque claro, yo cuando iba al biomédico me decía, pero ¿cómo? No, no puede comer azúcar, ¿no? De ninguna manera. Bueno, está bien, entonces agachabas la cabeza hasta que te empezás a dar cuenta que es mucho más importante que sea niño, ¿sí? Y que un caramelo, en un O niño que no 10. come caramelos ni dulce, o 10, ponele, en un niño que no come caramelos ni dulce en todo el año, un caramelo no le iba a hacer mal. ¿Se entiende? Y esto de la flexibilidad, si yo soy flexible, él va a aprender a ser flexible. Entonces, bueno, ahí empecé a soltar y a aliviarme yo también, Ujú. ¿no? Porque esta inflexibilidad también me convertía a mí, me traía un montón de problemas con enfermedades. O Ujú. sea, por más que cambiara mi alimentación, si yo no cambiaba la forma que tenía de ser, la nutrición no estaba completa, Claro, es que yo ¿sí? puedo vivir siendo paleo, pero si soy rígida, si vivo con miedo, si quiero controlar todo, no hay paleo, no hay No, macrobiótica, no hay higienismo, porque nada. somos un todo, ¿no? La alimentación. Aparte, yo siempre digo, yo puedo comer lechuga todos los días, pero si entro a mi casa y cancelo, veo a mi marido con otra persona, y obviamente que me va a afectar el útero, me va a afectar, depende también cómo me lo Obvio, tome, me va a afectar. Entonces, o tengo obvio, un hijo internado, mama, ¿no? Entonces, la obvio. biología es perfecta y el cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro animalito, siempre gana, el reptiliano siempre gana. Entonces, siempre Sí, va a buscar la manera de que la especie subsista, de generar este programa de respuesta biológica ante lo que a mí me sucede o cómo yo me lo tomo, porque también el conflicto puede claro. ser virtual, ¿no? Ujú. Entonces, imaginario, digamos. Entonces, esto de poder darme cuenta que no es que si no como esto, que si como, que sacar porque la tolerancia viene por otro lado, la piel tiene que ver con el contacto, con la relación, con la separación, y no con que algo me da alergia, ¿no? Sino que algo pasó en esta zona, algo pasó. Y poder ir descubriéndome a través de estos síntomas que aparecen, que son códigos que vamos ahí decodificando. Entonces, Obvio. una bendición que hayas transitado todos estos caminos.
y que además hayas podido relajarte, porque eso es lo más importante, si no, vivir tensa, rígida, intolerante, por más que comas paleo. controladora, porque yo tenía que controlar todo lo que consumía él, si iba al colegio, que llevara lo que llevara, que tenía que comer eso y no lo... Decí que él desde un primer momento adquirió como una conciencia alimenticia muy grande. Creo que él sabía mejor lo que tenía que comer que lo que yo le decía. Yo podía estar todo el día tipo el pajarito en la cabeza, y él sabía lo que quería comer y lo que no. O sea, básicamente sabía mejor que yo. Y Mm. no consumía, realmente mi problema con los cumpleaños era más que nada con que agarrara el caramelo de la piñata o que le dieran la bolsita y tuviera algo en la bolsita de cumpleaños que a él le gustara, que con las comidas que había en un cumpleaños, pues nunca le gustó nada de eso, ¿viste? Entonces es como que ahí te empezás a dar cuenta que decís, bueno, a ver, yo le creé una conciencia alimenticia. Nada, él no te pide un kiosco porque no sabe lo que es un kiosco. Fede y Josefina, que son los dos últimos, no tienen ni idea de lo que es un kiosco. Con mi hija más grande dice las cosas tan mal, cuando era No, no hiciste mal, primeriza, hiciste lo que que te pudiste. digo, no, sí, sí, horrible. No, ese es otro capítulo, eso es para otro vivo, Otra, te juro que, de hecho, hoy yo dije, bueno, ella nunca más va a aprender a que los alimentos, bueno, te tenés que nutrir, ¿sí? Que el cuerpo hay que cuidarlo. Y hoy me viene y me cuenta de sus compañeros del secundario, mirá cómo se comió 3 hamburguesas bueno, de la cadena de la M. Y vos cómo lo ves, Juli, eso, ¿viste? Y yo me pongo a charlar con ella, pues es adolescente, y a ver qué me quiere contar. Y no, mami, me parece demasiado, ¿viste? Como que es mucho, y no, sí, deberían no comerlo porque eso no sabemos lo que tiene adentro, veneno. primero y principal. Pero bueno, no, sí, yo se lo dije, ¿viste? Y ella es como que también, ¿viste? Va asimilando, yo pienso que no, y ella va asimilando de lo que uno va haciendo. Sí, porque en realidad los hijos aprenden del ejemplo y no de lo que les decimos, ¿no? Entonces, Sí, es convertirte vos en totalmente, el cambio que querés ver afuera, como en la vida misma. claro, tal cual. Y Che, yo hoy, te digo, sinceramente, es como que nunca me sentí mejor. O sea, comiendo como hoy, ¿sí? Yo no sé si es la comida, el trabajo que uno hace, ¿no? Es el todo. todo. Nunca me sentí mejor, nunca, ¿eh? Nunca. Yo tenía todo el tiempo anginas, todo el tiempo sinusitis, rinitis, bla, bla. Bueno, yo tenía una colección de enfermedades que hacía así y bueno, contaba. Sí. No me alcanzaban los dedos de la mano para contar toda la colección de enfermedades que tenía. Eh, Y ahora estás bárbara. la alimentación ayuda para estas enfermedades, pero si no laburamos también acá arriba, es como que la nutrición se queda incompleta. Es que en realidad Incompleta. nutrición es todo, ¿no? Es si veo el Todo. noticiero, me estoy envenenando y no me estoy nutriendo. ¿Con quién me relaciono? Si voy a eventos por compromiso, ¿qué me digo a mí mismo acá? ¿Qué creo? Todo es nutrición. Lo que me pongo en el cuerpo, Todo. o sea, ¿por qué decimos me hago una nutrición en el pelo? O me hago una mascarilla nutritiva. Todo es nutrición. Todo. ¿No? Y cómo me tome además las cosas, porque yo puedo comer la M todos los días y todo me chupa un huevo y no tengo ningún Sí. síntoma y no me pasa nada. Y puedo vivir a arroyo No, bueno, maní y vivir conflictuado. No, pero es que yo conozco sí, gente que sí, realmente come muy para el orto y no sí, sí, sí. tiene nada, porque no se hace problema por nada. Y yo puedo comer arroz maní todos los días y tener millones de síntomas, ¿no? Porque estoy enojada, porque no acepto lo otro, porque si no tengo razón, porque lo que fuere, ¿no? Entonces, nutrición es todo, ¿no? Los vínculos, todo es nutrición. El ambiente. ¿Qué es nutrición ancestral y en qué se basa, Sin? Nutrición ancestral es algo que está surgiendo ahora hace, bueno, relativamente de un tiempo para acá, que se le llama nutrición ancestral, Sí. y
tenés varios aspectos. Hay muchos influencers que lo pusieron de moda y está bueno. Sí, exactamente, Tuti, lo mismo le iba a decir. Algo te está oliendo mal. Es lo mismo Entonces es nutrición como, ancestral que paleo, que keto, que todo es lo mismo. a ver, para mí, una nutrición ancestral tiene que tener procesos de fermentación. Si yo voy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si yo voy a la dietética, me agarro la bolsa de los frutos secos, salgo de la dietética con la bolsa de frutos secos y entro a darle al fruto seco, ¿sí? No estoy nutriendo a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que crece en la naturaleza tiene antinutrientes. Los antinutrientes son todas aquellas protecciones que tienen los seres vegetales, ¿sí? Lo que nace en la naturaleza. Un pájaro es un depredador y ellos se tienen que cuidar de ese depredador. Nosotros somos un depredador, ¿sí? El frío, Bichitos, el el frío, frío, bueno, estos antinutrientes protegen la planta, la la semilla, semilla, lo que sea, lo protegen de los depredadores, como el ácido ¿sí? Si fítico, por yo, ejemplo. exactamente, oxalatos, ácidos fíticos, lectinas, lecitinas, todo eso tiene una consecuencia en nuestro cuerpo, ¿sí? La fermentación nos ayuda a transformar esos antinutrientes, ¿sí? Hacerlos más amigables con el cuerpo, ¿sí? Hay algunos que tienen más antinutrientes y hay otros que tienen menos, Y la ¿sí? Hay saponina algunos que los también, ¿no? toleran mejor, claro, también en la quinoa, en algunos Los pseudo cereales cereales, tenemos la saponina. Son cosas que yo, como recomendación y como sugerencia, siempre lo digo, hay que transformarlas, ¿sí? Y la fermentación nos ayuda a transformar todos estos antinutrientes. Transforma todo la fermentación. Transforma las proteínas en activa. aminoácidos, el azúcar, exacto, el azúcar se lo comen las bacterias probióticas, la grasa, bueno, transforma todo. Hay una transformación total. Yo no sé si Yo acá viste tengo mi alguna vez alguna de kefircito. mis historias, claro. Cuando vos pones dentro de un fruto seco agua y le agregás un poquito de tu kéfir, lo que haces es transformar ese alimento, ¿sí? Ese alimento no va a tener las mismas propiedades que cuando lo pusiste en ese cultivo, ¿sí? Se le llama cultivo, lo que estás haciendo. Entonces, nos valemos de la fermentación, que es una práctica ancestral, porque viene bueno, de millones de años atrás, y lo traemos al día de hoy, ¿sí? Y eso nos ayuda a nutrirnos. ¿Por qué? Porque estos antinutrientes, ¿sí? El ácido fítico es como un copo de nieve, ¿sí? Y va agarrando hierro, calcio, ¿sí? Va agarrando todos los minerales que entran que están dentro del cuerpo, del alimento que estoy consumiendo y de los alimentos que estuve consumiendo durante el día. Entonces, la lectina nos hace más lenta la sangre, ¿sí? Empezamos a tener problemas en general y se nos hace permeable el intestino. Entonces, siempre lo ideal es o activar o fermentar, ¿sí? Tanto sea un cereal, un pseudo cereal, una Y legumbre. lavarlos antes. ¿No? Primero, bueno, lavar, desinfectar. Yo en mi blog tengo todo explicado el paso por paso, ¿sí? Para los que lo quieran ir a ver es www.amonutrirte.com. Hay 2 posts donde explico el por qué hacer los procesos de fermentación y cómo hacerlos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desinfectar y limpiar un fruto seco? Porque primero que hoy la demanda es muy grande y las personas que cosechan estos, hablemos de frutos secos, ¿sí? Por ejemplo, que cosechan los frutos secos, los sacan antes, ¿sí? Esas cosechas se hacen antes y ese alimento empieza a generar micotoxinas y aflatoxinas, ¿sí? Que si yo no desinfecto este alimento, la fermentación me va a ayudar con la transformación,
de estos hongos, ¿sí? Pero mejor si desinfecto antes, para eliminarlo todo. Y otra de las razones de las por qué no irte a la dietética y comer así directamente de la bolsa es porque está sucio ese alimento, muy sucio. Los lugares donde almacenan los frutos secos, las semillas, son lugares que no son estériles, están No, llenos de y todos los suciedad. procesos de industrialización, clasificación que pasan por Claro, máquinas, bolsas, traslado, todo eso es exacto. mugre. Entonces, me como toda esa mugre. Yo, en esos dos posts, hay un video donde muestro cuando yo desinfecto esos frutos secos, la suciedad que queda. Es una, Un no asco, lo comes nunca, o sea, mirás ese video y no comes nunca más un fruto seco de la bolsa. Nunca más. un O asco. Y sea, con las legumbres, los no por granos ser pasa lo mismo. inflexible, ¿eh? No por ser inflexible, sino porque te va a dar mucho asco. Y las Totalmente. legumbres pasa lo mismo, los cereales pasa lo mismo, siempre nos va a caer mucho mejor, va a ser un alimento mucho más amable para nuestros intestinos si lo fermentamos, cualquier cereal, ¿sí? Con los cereales es más fácil porque tenemos el proceso de masa madre, que nos ayuda un montonazo, y está buenísimo, ¿sí? Que es otro de los fermentos ancestrales, la masa madre viene de la época de Jesús. ¿Qué es la masa O madre? sea, la masa madre es harina y agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo lo que crece en la naturaleza, ¿sí? Tiene bacterias probióticas en su exterior. Además de los antinutrientes, tiene bacterias probióticas, ¿sí? Esas bacterias probióticas, ya sea una manzana, sea un cereal, sea quien sea, tiene esto. Si es orgánico, tiene más. Si no es orgánico, tiene un poquito menos. Pero funciona, aunque no sea orgánico, funciona igual. Yo pongo una cucharada de harina, una cucharada de agua filtrada o que no tenga cloro, ¿sí? Y todos los días le doy de comer. Todos los días le doy de comer. Al quinto día voy a tener una levadura natural, ¿sí? Con Con los la que voy a ojitos. poder fermentar mis panes. Claro, exactamente. Y puedo hacer Así masa que madre de cualquier cereal, por de ejemplo, lo de que harina de quieras. arroz, de harina. De lo que quieras. La mía es de harina de arroz integral, pero también tengo masa madre de frutos secos, tengo masa madre de lo que quieras, puedes tener, Vos de lo todo que quieras. fermentás. Yo todo lo fermento. Sí, no fermento a mis hijos todavía porque Todavía ya no. son un Pero, fermento, porque a nosotros ver, también somos un fermento. obvio, por ahí hablas de fermento y la gente dice, qué asco. Y las Exacto. gaseosas son fermentos, Nuestra el vino es piel, fermento, el chocolate es fermento, todo, el todo, la café, cerveza, el café, el cacao. Bueno, pero ahora está como de moda el kéfir, la kombucha, la masa madre. sí, Viste que cuando vino el confinamiento el año pasado, todo el mundo empezó a hacer masa madre y a probar incluso distintas masas madres. Eh, ¿qué otras cosas puedo fermentar? Porque los frutos secos los limpio y los activo, ¿no? Yo, por sí, ejemplo, a las legumbres y al arroz maní siempre lo limpio y lo dejo en remojo con alga kombu para evitar gases y tener una mejor claro. digestión. Eh, Ujú. no, no puede A tomar mí me coca, gusta, Lucas. Es adicto a la ah, coca, Lucas. No, hacete, hacete una gaseosa natural, ¿sí? Podemos crear gaseosas naturales eh, re desde fáciles. fermento. Yo tengo un té negro fermentado con frutas que tiene gusto a cerveza. Ese fermento lo creé yo y lo amo, lo amo. Lo enseño a hacer en mi taller bebidas fermentadas, pero si se suscriben al blog, lo tienen gratis. Y ahí enseño a hacer, Buenísimo. claro, ahí enseño a hacer bebidas fermentadas, no sé, vinagre que te sirve para hacer la activación de tus frutos secos, de cereales, de todo eso. Chucrut, Gingerback, kimchi. gingerback te va a servir para hacer tus bebidas gaseosas, ¿sí? Tipo Ujú. gaseosa, de lo que quieras, de lo que se te ocurra.
¿Se Con entiende? agua, O sea, limpia las almendras con agua filtrada, fíjate, agua mineral. Susana es seguidora mía de todas mis redes. Susana, por Dios, anda a mi blog, está todo explicado. Mira, si por contenido gratuito, no, vinagre no te limpia, Susana, el vinagre no limpia. Limpia el ozono, limpia el agua oxigenada de consumo El alimenticio, bicarbonato. no, el bicarbonato tampoco te limpia. Las No frutas te sí, quita ¿no? las toxinas y las aflatoxinas. Te puede limpiar, pero no te quita lo que te tiene que quitar. Bien. ¿Viste? Y la Mira todo fruta lo que sí. aprendemos. Ahí dejé fijada. Siempre, siempre vayamos a esa, ¿cómo se llama? Estas verdulerías donde vemos que tiene un cachadito, tiene algo, ¿sí? Que ya nos vamos a dar cuenta que ahí no hubo tanto agrotóxico, agroquímico y todas las porquerías que tenemos hoy. ¿Sí? Vayamos a eso cachadito y se lo sacamos, no a la perfecta, lustradita. Volvamos Ujú. a comer, ¿no? Real, real. Real, Ahí como los... preguntaban si el agua puede ser de pozo. Tiene mucho sarro. Mira, hay un truco. El agua que vos sacás de la canilla, y esto funciona porque hay muchas personas que hacen su masa madre con esto. Si vos la dejas en una botella al sol, el cloro se evapora, ¿sí? Y ahí ya tenés un agua sin cloro. Y Tiene otros solarizada. químicos, ¿sí? Tiene otras cosas. Y con la energía del sol, ¿sí? Eso te va a servir para activar y para todas estas cosas y para la masa madre, ¿sí? Funciona muy bien ese Y si la truco. botella es azul, de vidrio azul, de paso haces agua solarizada. Exacto. Mejor aún, Mejor si aún. conseguimos botellas. Bien, y yo te decía, puede ser kéfir, kombucha, kimchi, Vinagre. chucrut, vinagre, ¿qué El más? jugo, el kimchi no te va a quedar rico, no, no. El kimchi mejor no, porque viste que tiene como la harina de arroz y demás, es como Yo que lo no es hago líquido. sin harina de arroz Ah, el sin kimchi, lo harina, hago como bueno, el si lo haces sin chucrut, harina de arroz, sí, bien especiado, claro. Y es claro. riquísimo el kimchi, a mí me sale exquisito, Lo lo que hago con pasa que remolacha, con zanahoria. si vos pones un litro de agua y una cucharadita de ese kimchi, yo no creo que pase nada. No, no te va a dejar mucho gusto. Pero viste que lleva ajo, es como potentoso el kimchi. Mejor No, un pero juguito yo de te chucrut. decía el kimchi como un fermento, o digamos, de todos los fermentos que Y se sí. hacen, no para usarlo para Ah, otra cosa. sí, no, pensé que me decías para activar las semillas y los frutos secos. No, 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 para ¿qué eso uso el fermentos hay? kéfir. Tenés millones de fermentos. Tenés desde los más conocidos, el kéfir de leche, el kéfir de agua, la kombucha, el chucrut, el kimchi, el chucrut que se hace con kéfir, que se llama kéfir Kraut. Espérate, bueno, la masa madre también es un fermento, el gingerback, que se hace el ginger ale con el gingerback, que es una bebida, es la cerveza de jengibre, Ajá. es riquísima, riquísima. Esa también la enseño a hacer en ese taller que tengo gratuito con la suscripción al blog. Está buenísimo, un ginger ale de durazno, Qué no, rico. te vuela la cabeza. Yo me lo hago siempre para Navidad, así que ahora eso, el tepache es delicioso, ¿El de ananá? es delicioso, el de ananá. Es como un vino de ananá y si lo dejas seguir tenés un vinagre de ananá. Es típico mexicano, ¿sí? Y bien de México. Después tenés en México también tenés el pulque, que es otro fermento. Cada lugar tiene, ¿viste? En Rusia hay muchísimos hechos desde el kéfir de leche, bueno, el yogur, que es un fermento también. Yo les recomiendo háganselo ustedes, Los háganselo quesos en también, casa, ya ¿no? sea de leche, el queso, ya sea de leche Quesos de vaca, de cabra, de vegetales. oveja, de lo que consiga, Sí, claro. queso de O almendras, de quesos castañas, vegetales,
Sí, de girasol, Queso de que es almendras, de delicioso. castaña de cajú, Sí. de untar, queso estacionado, háganse queso de lo que sea. Háganse la leche vegetales, pónganle, hagan la prueba de ponerle un poquito de kefir, ¿sí? Que duran un poquito más. Eh, Hay de todo, Ay, de todo. qué Hoy tenés las genia. 1000 combinaciones. Yo hice un fermento el año pasado, creo que fue el año pasado o el anterior, porque yo con la pandemia me perdí. Viste, es como que hubo un espacio que no me acuerdo, creo que fue el anterior. Hice un fermento para mis pan dulce, cetogénicos que hice para dar un taller, con las flores del azar de mi limonero, creé un agua de azar natural fermentada. Nah, No, se todo puede lo que hacer de subís, todo, yo quiero de comer todo lo que todo, subís. se puede hacer de Che, todo, de todo. ¿y para qué me sirve el fermento? ¿Para qué me sirve fermentar los alimentos? A ver, haces que los nutrientes de esos alimentos sean más biodisponibles para tu cuerpo. ¿Sí? Si, por ejemplo, vos te comes un repollo en ensalada, ¿sí? Te va a caer un poquito pesado, ¿viste? Tenés truquitos, le podés poner la semilla de mostaza, ¿viste? La de coriandro, tenés algunos trucos para que te caiga mejor. Pero si yo me hago una ensalada, una show, ¿sí? Con chucrut, pasa en otro nivel. Subiste un escalón en nutrientes que no tiene nombre, ¿sí? Y ni te cuento si lo haces con zanahoria fermentada, Qué ¿sí? Te rico. haces una ensalada de chucrut y zanahoria fermentada y no solo tenés un aporte probiótico para tus intestinos, ¿sí? Sino que tenés un nivel de nutrientes completamente diferente y te va a caer muchísimo mejor. Yo les cuento una cosa, una vez que entran en la vida fermentada, ¿sí? Una vez que entras, no sé si te habrá pasado, Tuti, una vez que entras a los alimentos fermentados, no los querés dejar más. Es un No, camino de nunca más. ida, Es un ojo, camino de vida. no volvés, Pero es que además es no verdad, o sea, volvés. yo por ejemplo el kéfir no puedo no tomar kéfir, me hace tan bien, la masa madre no es adictiva, comes uno o dos pedazos de Para pan de nada. masa madre y no querés más porque te sacia, o sea, realmente es un camino de Y los vida, sabores, los los sabores sabores, son la completamente diferentes. digestión. Yo tengo digestión muy lenta, me inflamo con facilidad, me cuesta dormir y desde que consumo el kefir realmente me cambió la vida y por momentos, por ejemplo, primavera, verano, hacemos detox de tomar jugos de a la noche y ayuno intermitente con mi marido y realmente puedo dormir toda la noche tranquila. Yo antes tenía cólicos, no, o sea, realmente la pasaba mal. Porque nuestro intestino tiene toda una flora bacteriana y necesita estos nutrientes que es alimento vivo para poder alimentar esa flora. Si nosotros consumimos todo el tiempo productos industrializados que tienen aditivos, que son adictivos además, y químicos y conservantes y colorantes, todo eso va destruyendo, es abrasivo para el Yo, intestino, va destruyendo nuestra microbiota. De hecho, tengo un vivo con Sofía Suarena sobre microbiota que está fantástico. Y también el tema de que, por ejemplo, si yo consumo lácteos, genera inflamación, mucosa, estreñimiento. Entonces es muy importante que incorporemos fermentos y que incorporemos una alimentación rica en prebióticos y probióticos, porque además los prebióticos es el alimento de los exacto, probióticos. es el alimento de los probióticos. Con, Eso también lo enseño yo, o sea, Contame tus los alimentos cursos. probióticos, los alimentos con almidón resistente son súper importantes en nuestra vida, ¿sí? Porque dan alimento a estos probióticos. Y hay otra cosa que no quiero dejar de decir. Muchas veces nos pasa que empezamos a tomar kefir de agua o cualquier fermento, ¿sí? Porque nos donaron la Nódulos. madre de los nódulos, del Scooby o lo que sea. Y nos pasa a veces que sentimos malestar.
todos los fermentos se empiezan a consumir de a poco, ¿sí? Empezamos de a poco. No es que hoy empiezo a tomar kéfir y me tomo 1 litro, no hagan lo que hice yo, que yo me tomé un vaso así y después me doblaba del dolor, ¿sí? De intestinos. ¿Por qué? Porque estos probióticos empiezan a colonizar, ¿sí? Son bacterias benéficas que empiezan a colonizar. Y se empieza a como a equilibrar, ¿sí? Una microbiota que no estaba del todo equilibrada. ¿Está bien? A algunos les cae muy bien, a otros no les cae bien. ¿Pero por qué no les cae bien? Porque despiertan en las personas que consumen muchos alimentos industrializados, se nota más, es como que les hace un efecto contrario, ¿sí? No le echen la culpa al kéfir. El No, kéfir viste les que hay gente que está dice, me duele la avisando lo que está cabeza. pasando. Sí. El kéfir les está avisando, el kéfir, hablo del kéfir, pero puedo estar hablando de cualquier fermento. Les está avisando el estado de la microbiota, ¿sí? Ahí nos está concientizando, mirá, estás muy mal, ¿sí? Pará un poco con los aditivos, los químicos y demás. No es el kéfir el que te está cayendo mal, no es el fermento el que te está cayendo mal, es cómo está el estado de tu microbiota, ¿sí? Y Totalmente. otra cosa es que cuando tenemos muy mal nuestra microbiota intestinal y tenemos un desequilibrio bacteriano, puede haber histamina elevada en la sangre. No hagan tampoco lo que hice yo, que de repente comía todo fermentado. Entonces hay una saturación, como con todo, ¿sí? El Claro, por cuerpo ahí se hay que hacer satura, un proceso, por ejemplo, de un un mes o a equilibrio. 3 meses con Vitabiosa y después ir incorporando los otros, porque la Vitabiosa tiene Yo todos fui de los a probióticos que, poco, claro, de a claro, poquito, yo fui de a poco incorporando, pero llegó un momento que todo lo que comía era fermentado. claro. Hay que tener un equilibrio, ¿sí? Todo se Porque trata de después, equilibrio. Incluso, exacto, algo que quería mencionar, yo también tuve en mi adolescencia problemas con la alimentación y alimentación compulsiva. Pasé por muchos procesos con mi alimentación. Hoy realmente disfruto de la vida y los fines de semana como pastas, pizza, digamos lo que quiera y después durante la semana hago el detox y ayuno. No es que todos los fines de semana como todo eso, pero si voy a un cumpleaños, o sea, vivo relajada la vida y consciente y sabiendo hasta dónde y a veces si necesito chocolate porque estoy con mi periodo, como chocolate y me lo permito, ¿no? También hay qué tipos de chocolates y qué tipos de alimentos exacto. elegimos, ¿no? Pero también hay un tema con los laxantes, porque el intestino, por ejemplo, si a mí me cuesta soltar la mierda, porque creo que los otros me hacen cosas, por ejemplo, como para hablar en general, mi intestino tiende a estar estreñido, a Bien. contraer y a sostener, ¿no? ¿Mm? Entonces, si le meto laxante o abuso de laxantes y fármacos, nosotros tenemos unas cilias intestinales que van filtrando y el laxante lo que hace es matar esas cilias, entonces después no filtramos, ¿no? Entonces se van como rompiendo las paredes del intestino. Entonces es muy importante también regular la ingesta de fármacos y buscar, qué sé yo, homeopatía, planta, cosas más naturales, ¿no? Sí, sí, ir a lo natural. A ver, para mí, o sea, lo casero, como lo casero no hay, ¿sí? O sea, si yo me hago una pizza de masa madre y la tengo guardada en el freezer, no voy a Sí, necesitar delivery. ¿Para qué? ¿Sí? Y me voy a estar nutriendo porque la tengo en el freezer y preví la situación el fin de semana, ¿sí? Lo mismo que los fideos. Los podemos hacer, sí, todo lo podemos hacer en casa. todo. Tenemos que volver a ese tiempo, ¿sí? Si no lo Y a lo comían nuestras lento, abuelas, no lo comamos, no lo comamos, total. volvamos a los procesos lentos. Yo entiendo que vivimos a 1000 y que hay personas que me van a estar escuchando y me van a decir, ¿qué? ¿Vos estás loca? 8 horas de fermentación, no, deja, olvídate. Pero la realidad es que la modernidad es lo que nos mantiene enfermos también. Porque
por más que estemos tranquilos, relajados y demás, si cargamos el cuerpo de tóxicos, también vamos a tener un desequilibrio. Entonces, tratemos de encontrar el equilibrio y hacer la mayor parte de lo que podamos casero, ¿sí? O sea, Vos sabés que no, nadie con mi dice que si marido, van a un cumpleaños no puedan, yo no lo puedo hacer, no, por ejemplo. Yo no lo puedo hacer, no entra dentro de mis parámetros porque yo sé que voy a un cumpleaños y como gluten, listo, ya está, me internan. Uno sabe hasta dónde llega el cuerpo de uno. obvio, y también los momentos y Pero, procesos, sí, sí. claro, si no tenés un problema real, una enfermedad, ¿entendés? O sea, nada, vas a un cumpleaños, comés, disfrutás, y no hace falta tampoco que hagas un detox. Seguí tu vida comiendo bien, relajada, tus alimentos, los que forman parte de tu vida diaria. Ujú. O sea, Esto es ya muy está. importante, esto que dijiste de que te podés hacer vos. Con mi marido hacemos, por ejemplo, 10 masas de pizza, de masa madre, de harina integral, todo. Y después hace 1 kilo de tallarines de masa madre integral, todo. Y lo divide en porciones y al freezer. Entonces yo voy sacando, siempre tenemos ahí en el freezer. O sea, hoy usemos la tecnología a nuestro favor. O sea, no llenemos el Usemos la freezer heladera y de el freezer. salchichas. Claro, por favor, o Exacto. de papas McCain. Por favor, se lo No, pido. Aparte es re o de simple. patitas para los chicos. Hacete las patitas en casa. Hacé las patitas en casa y frisalas. Y tenés siempre ahí, ¿sí? Y listo. Totalmente. Ay, sí, Y ya está, no totalmente. tiene químicos. Yo tengo receta también de las patitas en mi canal de YouTube. Pero hoy abunda la información por todos lados. Todo, Lo que pasa es todo. que nos tenemos que poner manos a la obra. Un día te organizaste la Toda semana la y ya semana. está. Y aparte de a poco, paso a paso, de ir incorporando estos hábitos, de a poco, e ir Exacto. sintiéndolos en el cuerpo, porque realmente cuando vos lo experimentás y lo transitas en el cuerpo, nunca más, nunca más. Eh, No, no querés. El sin cuerpo te dice no, no, gracias. Totalmente, y te va a decir sí a otras cosas, ¿no? A lo sano. Sí. Contanos de tus talleres y, o sea, si vos atendés además asesoramiento nutricional a consultas particulares, todo lo que haces. Yo hago asesoramientos nutricionales y acompaño a las familias que quieren cambiar sus hábitos alimenticios. Muchos de mis pacientitos son niños con autismo, a los que ayudo. Con lo que yo hice con Fede, los voy ayudando y viendo qué requerimientos tiene cada uno de ellos, ¿sí? Porque Ujú, no todos son iguales. El ujú. espectro autista es muy grande y todos tienen necesidades diferentes. Eh, y después tengo mis talleres, enseño a hacer masa madre, tengo un taller de repostería saludable, donde aprendemos a qué endulzantes son naturales y nos nutren, aprendemos a hacer harinas caseras, aprendemos a hacer un montón de cosas en ese taller. Tiene como 45 alumnas ya y va creciendo cada día más porque la verdad es que es infernal la cantidad de información que tiene. Yo fui dulcera toda la vida y necesitaba una repostería diferente y esta repostería no solo es saludable, no con la etiqueta de saludable de hoy, ¿no? Que cualquier cosa es saludable hoy, realmente es nutritiva y Y sabes que te va a hacer bien delicioso. y te la puedes llevar a cualquier lado, claro, porque yo voy a los cumpleaños y voy con mi repostería saludable para todos lados. Y bueno, y después tengo un taller de bases para una alimentación ancestral, tengo taller de quesos, tengo talleres en promoción, la realidad es que son muy accesibles, tanto mis talleres como mis clases, ahora estoy dando clases los fines de semana en general o algún feriado, con temas que les interesan más a la gente, en los que están más interesados. Este mes dimos procesos naturales, esto de aprender bien qué hacer con mis frutos secos y semillas, aprendimos a hacer mantecas de frutos secos, Qué de esas que no rico. conseguís en la dietética,
porque no te la van a vender, porque nadie va a tomarse el trabajo de activar sus frutos secos ni sus semillas para hacer sus mantecas, y harinas caseras de frutos secos y semillas, hicimos harinas de tubérculos y féculas, y ahora nos toca masas fermentadas, porque los fermentos también nos pueden ayudar a fermentar masas y a crear galletitas que no vas a encontrar ni en la panadería, ni en el En supermercado, ningún ni en ningún lado, lado. en ningún Esas lado. galletitas y bagels también, con un Qué proceso de rico. fermentación natural que son impresionantes. Eso nos toca Sí, este mes. El mes que viene nos entonces, dedicamos a la masa madre. cualquier cosa, entonces entran a www.amonutrirte.com, que está ahí fijado, amonutriente.com. y si no, también Exacto. pueden contactarte por Instagram. Por Instagram, por privado en Instagram, en amonutrirte, @amonutrirte, y si ¿Y cómo es no, tu canal de mírense todo mi YouTube? canal de YouTube, por Dios, También es amonutrirte. Amonutrirte. Todo Amo, Amonutrirte. por todos Me lados soy encanta. amonutrirte. Última Aparte, pregunta. tienen mucho contenido ahí para ver. Última pregunta. ¿Qué cambió Sí. en vos desde que conociste la nutrición ancestral? Y si la nutrición ancestral solo se basa, son dos preguntas, ¿solo se basa en Ujú. los fermentos o tiene mucho más? A ver, cuando hablamos de alimentación ancestral, en general se habla de cómo se alimentaba el ser humano en el Paleolítico, ¿sí? O sea, nuestros ancestros. Nuestro ADN no se modificó, ¿sí? Nosotros evolucionamos, nuestras células evolucionaron, pero nuestro ADN quedó. De hecho, cuando tenemos un problema, una emergencia o nos vienen a atacar, ¿sí? Pensamos todavía, nuestro ADN piensa que lo está atacando un león. Por eso hay que tener mucho cuidado con entrar en estados de emergencia, ¿sí? Porque nuestro ADN no responde de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, se habla de eso, de cómo se alimentaba el Paleolítico, ¿sí? Y de eso se basa la nutrición ancestral, que es la que entiende nuestro ADN de cómo alimentarse. Después fue evolucionando, ¿sí? Empezó a cultivar y empezó todo un proceso con la caña de azúcar, con un montón de cosas que nos trajeron hasta hoy, ¿sí? En ese momento, los cavernícolas también fermentaban, ¿sí? Cuando empezaron a cultivar, empezaron a fermentar también, ¿sí? En el neolítico. Entonces, se basa en eso, ¿sí? Hoy estamos llenos de muchas cosas de la modernidad que nos mantienen enfermos, ¿sí? ¿Podés llevar una nutrición ancestral siendo vegetariana? Sí. Necesitas aportarle a tu cuerpo proteína biodisponible, ¿sí? Es lo más importante de todo. Mucha Que palta, tu mucho cuerpo tenga huevo. proteína biodisponible, Ujú. exactamente. Lo mismo un vegano, si va a disponer el cuerpo de una proteína, ¿sí? Que sea biodisponible, está perfecto. Hay muchos veganos responsables, ¿sí? Que hacen todos estos procesos y llevan una vida muy buena, ¿sí? Hay otros que no, para nada. Y bueno, como en todo, ¿sí? Es como en todo. Pero se habla mucho de los fermentos, ¿sí? Por eso, para mí, cualquier tipo de alimentación que lleven, ¿sí? A mí, yo respeto todo el tipo de alimentación, ¿sí? Porque cada uno es libre de elegir la alimentación que quiera. Y lo que puede también, ¿no? Y lo que puede, y lo que tolera el cuerpo. Es muy importante que utilicemos estos procesos, ¿sí? De fermentación, porque nos van a hacer los alimentos más amables para nuestros intestinos. Ahí es cuando más lo notamos, ¿Y ¿sí? qué cambió en vos a raíz de todo este cambio? En general, en el cuerpo, ¿me preguntás? ¿O a nivel físico? ¿O En en qué todo, porque sentido? somos un todo. Bueno, No pensamientos te con voy más a claridad, preguntar para un ¿sí? pedazo tuyo, No, por no, pensé que todo. me decías en el cuerpo.
Yo tenía mucha neblina mental, ¿sí? Que fue desapareciendo, pero con mucho tiempo, ¿sí? Yo tenía muy mal los intestinos y recién ahora los estoy recomponiendo realmente, ¿sí? También hay muchas veces que la sociedad nos lleva a pensar que esto es saludable y no es saludable, ¿sí? Por ejemplo, por un lado, entonces hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar lo que le hace bien a cada uno, vernos como individuos. Después, físicamente, bueno, tuve un montón de cambios que si van a ver mis vivos más antiguos se van a dar cuenta que yo me deshinché. O sea, yo estaba hinchada, completamente hinchada. Noto que tengo menos arrugas, muchos menos arrugas. Eh, y la cara ahora la tengo mucho más flaca, pero no estoy tan arrugada como antes, Urgente. ni tan, la piel, claro, la piel más no tan opaca, ¿viste? Ujú. Yo tenía la piel muy opaca, llena de granitos, que ahora recién ahora se me están yendo, pero bueno, también hay factores que pueden ser no causa de la alimentación, sino de otra cosa. Entonces, no sé Somos si un todo. relacionarlos por ahí o por otro lado. De todas Puedo dormir maneras, te voy a mejor, corregir algo porque no son arrugas, no decime. tenés arrugas, son líneas de No, bueno, expresión. Las arrugas son cuando exactamente. está Sí, porque las tengo todas acá. cuadriculado o cuando hay un Sí, pliegue. Vos no exacto. tenés arrugas, eran líneas de expresión. Tengo Así, líneas de expresión, pero porque siempre estoy haciendo así. siempre, che, y me Así que decías que bueno, dormís mejor. duermo mejor, sí. Yo igualmente todos los días me tomo mi caldo de huesos, ¿sí? Al mediodía y a la noche. Sorry, pero Todos los santos días. Sí, no, ya sé que a la mitad de las personas le da asco, pero eso es lo que a mí me está ayudando a recuperar mis sobre todo intestinos. las vegetarianas. Entonces, para mí, te juro, me tatuaría acá el caldo de huesos porque a mí me está ayudando muchísimo. Por eso digo que cada uno tiene que encontrar el qué, ¿no? El qué les hace bien porque no somos todos iguales. No, y además Y gracias lo a eso que descanso mejor. Ujú. Lo que, claro, lo que va dando resultado, hay etapas, hay momentos Sí. y vamos transitando eso. Bueno, yo ya te quiero liberar porque ya nos pasamos de la hora, pero preguntaron, Tengo que ir a hacer dormir ¿qué a los niños. consejo, sí, qué consejo darías a alguien que no tiene idea de cómo empezar con una nutrición ancestral? Que entren a la página. Que entren a tanto a mi blog como a mi Instagram, que tienen recetas, pero no sé, salen por abajo de la tierra. Busquen mucho, mucho, muy abajo, porque muy abajo están las recetas que son con azúcar de coco o con miel. Cuando yo podía comer, mi cuenta va cambiando de acuerdo a lo que yo voy pasando, ¿no? A lo que yo voy transitando. Entonces, hoy trato, porque no me cae muy bien comer azúcar, entonces trato de utilizar stevia, pero siempre les doy el consejo de, ustedes usen el endulzante que tengan. Yo enseño a hacer la stevia casera, enseño a hacer chocolate sin azúcar, sin lácteos, directamente del cacao amargo, o sea, enseño todas las cosas caseras para no tener que caer en irte al kiosco a comprar algo que no va a ser bueno. Siempre va a estar mejor que lo hagas vos. Entonces, eso es lo que enseño en mi página. Y hablo un poco de autismo y hablo de los cambios que yo hice en mi hijo y hablo un poco de todo. La realidad es que hablo un poco de todo. Recetas Bien. van a tener, pero por todos lados. Y empezar con eso, ¿no? Empezar, si cada uno sabe la necesidad que tiene. Por ejemplo, si decís, quiero dejar de comer dulces, no hagas todos los cambios de golpe. No te metas a hacer todo el cambio de golpe porque es un golpe muy fuerte para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, hacelo de a poco. Esta semana dejo el azúcar, veo cómo me va, lo llevo hasta un mes. Los cambios dicen que los cambios, los reales, necesitan 28 días, ¿sí? O un poco más. Así que, bueno, anda de a poco, nadie te corre. Sí, y por ahí, en vez de dejar, ir incorporando lo otro. Entonces Bueno, el voy, porque azúcar,
No es lo mismo si El me como una azúcar podés ir, torta a que si me como una fruta. claro, Entonces ir sintiendo eso, traigo la fruta, traigo... pero te podés comer la torta, hacela vos, ¿sí? Hacela vos con harinas que no, hay otras harinas, no existe No, solo el hacémela gluten en vos, este Cintia. mundo. Hacémela vos la Bueno, torta. Yo la repostería. pero la realidad es que existen otras harinas. Acá en Argentina nos dijeron, existe el gluten y no existe otra cosa más. Y vos de repente no sé, te encontrás celíaca o te encontrás de alguna manera y decís, ¿y ahora qué como? ¿Ahora no puedo comer nada? No, No, y pero aparte que mira, todo ahora tiene trigo, avena, sabe, centeno, y en realidad la avena no tiene gluten, pero en los procesos de industrialización se contamina no y, hablemos de la avena. y el gluten, no, bueno, que también hay que activarla, por favor, y No el hablemos de la avena. gluten en realidad tiene que ver con, por lo general, papá, porque el trigo, el trabajo, Ajá, bla, bla, bla. ajá, Pero, por claro, ejemplo, si yo estoy comiendo un criollito y veo que mi papá le pega a mi mamá y se va de mi casa, cada vez que yo coma gluten me voy a obvia, brotar, porque el cerebro grabó claro. eso. Entonces no es que yo no pueda comer nunca más gluten. Si yo voy sano lo que me sucedió, que está en el cerebro, que lo puedo sanar con focos, sin constelaciones, que parecen me pueden llamar a mí. Todo eso, si yo hago Exacto. un proceso, después puedo volver a comer gluten desde un lugar saludable, desde un lugar amigable al cuerpo. El tema es que no es lo mismo el gluten real que tiene el trigo orgánico que el gluten químico extra con aditivos que le agregan a los Tenemos productos eso, industrializados. tenemos eso. Y hoy tenemos un gluten que no es el gluten antiguo, ¿sí? Hoy todos los granos de trigo están modificados transgénicamente. Todo, Ese es el problema que tenemos con el trigo hoy, ¿sí? Si conseguimos un grano de espelta, ¿sí? Un grano real, de verdad, el trigo candial de hace millones de años atrás, que hay lugares donde se consiguen, ¿sí? Y le hacemos un proceso de masa madre, ese pan no te va a caer mal nunca. jamás, jamás. Pero el problema que tenemos hoy es que está todo transgénico, todo. El trigo está, bueno, está destrozado, Modificado. por más que sea orgánico. No, y que le Yo no meten comería soja, trigo si viste, a todo. todo, soja, Y trigo, aparte, hagan el proceso de masa madre. Si van a comer cualquier cereal, hágale un proceso de masa madre. Cualquiera, ¿eh? No estoy diciendo solamente el gluten. Porque a la larga, sí, porque hay una diferencia entre comer harina blanca a comerla integral, hay mucha diferencia. Pero si además exacto, la fermento y hago una masa madre, es un camino de claro, ida, así que por favor entren ya a exactamente. www.amonutrirte.com, la siguen a Cintia, quien todavía no la sigue en Instagram, y en YouTube también Amonutrirte. Van a tener material gratis, recetas y se pueden además anotar en los cursos y bueno, también das las consultas de Para aquellos asesoramiento y que quieran acompañamiento. profundizar, viste que hay personas que quieren tener más información, el proceso de la masa madre es muy largo. Hay muchas personas que me dicen, es largo, no es complejo, pero es largo porque hay que tener las variables que pueden pasar en cualquier casa, ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, ¿y qué hago con necesitas un apoyo constante, ¿sí? Eso es lo que brindo en mis talleres. O sea, tenés cómo hacer la masa madre, pero no solo eso, tenés la resolución de tus dudas, ¿sí? Porque en cada ocasión es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un fermento y somos los que estamos tocando el fermento. Entonces imprimimos nuestra huella digital ahí, ¿sí? Imprimimos con nuestras bacterias algo dentro del fermento que hay que contemplar a cada uno. O sea, no es, contame cómo se hace la masa madre. Esperá, yo te lo cuento, pero después todas las complicaciones que te pueden surgir, Y todas las variantes, y aparte hasta la claro, energía que tenemos el día que la hacemos, cómo está el ambiente, exactamente. todo, o sea, no es lo mismo Entender que que son, la abuela esté entender, cocinando que ir a claro, un lugar de comida rápida en donde hacen
así y eso vas a comer. Exacto. Esa presión, Y esas aparte, 13 horas a 50 grados, del mozo, del cocinero, ¿no? Todo. claro, el ambiente, son seres vivos los que estamos creando, ¿sí? Las bacterias probióticas están vivas, por eso se les llama alimentación viva, cuando es un alimento fermentado, ¿sí? Por más que lo vayamos a cocinar al horno y demás. Está vivo, ¿sí? Antes de meterlo al horno está vivo, entonces tengo que tratarlo de esa manera, ¿sí? Muchas veces eso Totalmente. influye muchísimo, pero muchísimo. Así que bueno, Bueno, es un mundo gracias, gracias. maravilloso. Sí, me No dejen de encantó. conocerlo. Ay, por favor. Me encantó nuestro encuentro. Quiero agradecerte de A mí también. corazón que te hayas abierto a compartirnos hasta lo más profundo y quizá íntimo de tu vida, de tu experiencia, con tanta generosidad, además de todo lo que das y compartís. Gracias y gracias a todos los que estuvieron ahí, que están siempre ahí, esta tribu hermosa. Ay, Matela, justo se unió. Esto va a quedar grabado Muchas en gracias, IGTV Tuti, a y en vos. YouTube, porque es Y en muy YouTube, lo vamos a importante. llevar a YouTube. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tuti. Gracias. Que estés Adiós. bien, que tengas linda noche y linda noche para todos. Gracias. Chao. Chao, chao.